Les voy a contar algo que, incluso hoy, no logro encajar del todo en lo racional, y eso que llevo años dedicándome precisamente a eso. Entender lo que otros no pueden. Soy investigador criminal desde hace 4 años. He visto escenas fuertes. He trabajado con violencia real, con casos que rompen a cualquiera. Pero hay uno que no se parece a nada. Todo comenzó con un reporte común. Olor a descomposición en un domicilio, en una zona de alto nivel económico en México. La policía municipal acudió, intentaron contactar a alguien dentro, sin respuesta. No había familiares localizables, no había movimiento. Se autorizó el acceso. Cuando entraron, pidieron apoyo inmediato. Ahí entré yo. Recuerdo perfectamente el momento en que crucé la puerta. No fue solo el olor, fue el silencio. Un silencio extraño, como si el sonido no terminara de propagarse dentro del lugar. Como si la casa estuviera contenida. Avancé unos pasos. Y vi la escena. 9 mujeres. Colocadas en círculo. No desordenadas. No caídas. Colocadas. Cada una en una posición específica, como si respondieran a una lógica que no era humana, o al menos, no común. Todas embarazadas. Mes a mes. 1, 2, 3, hasta 9. Y en el centro. Una cruz fijada. No era improvisado. No era un crimen impulsivo. Era un procedimiento. Los cuerpos, intervenidos con precisión. Los productos extraídos, decapitados, sin corazón. Las cabezas ausentes. En las de mayor desarrollo, el proceso era quirúrgicamente claro. En las primeras, era más incompleto. Y los símbolos. En las paredes. En el suelo. En sus cuerpos. No eran dibujos al azar. Eran sigilos específicos, trazados con sangre seca, algunos ya oscurecidos. Reconocí varios por formación. Mammon, Belial, Moloch, Lilith, Paimon. Distribuidos de forma que, al unirlos, formaban un pentagrama perfecto. No era un mensaje. Era una estructura. En ese momento no sentí miedo. Sentí lógica. Como cuando entiendes que estás frente a algo complejo, pero resoluble. Ese fue mi error. Inicié la investigación. Contacté a un amigo semiólogo. Analizamos los símbolos, las posiciones, las correspondencias. Dinero. Poder. Conocimiento. Dominio. Control. Todo encajaba. Demasiado bien. Y fue ahí cuando algo empezó a cambiar. No en el caso. En mí. Al principio fueron sueños. No eran pesadillas comunes. No había imágenes claras. Eran más bien, sensaciones. Como si estuviera dentro de ese lugar otra vez, pero sin poder ver. Solo percibiendo. Luego vinieron los sonidos. Al principio los asocié al estrés. Pero no encajaban. Podía estar en la calle, con audífonos, con tráfico, y aún así escuchar algo atravesando todo eso. Gritos. Disparos. Lamentos. No venían de afuera. Venían, por encima del sonido real. Como una segunda capa de audio mal sincronizada con la realidad. Mi rendimiento empezó a caer. Reflejos más lentos. Errores mínimos, que luego dejaron de ser mínimos. Hasta que pasó. Fuego amigo. No fue grave. Chaleco. Arma corta. Pero no fue el disparo lo importante. Fue el porqué. Para entonces, ya escuchaba voces. No constantes. Pero sí, presentes. Como si algo intentara comunicarse, usando fragmentos de sonido que no terminaban de formar palabras. Me alejaron del caso. Oficialmente. Incompetencia. Extraoficialmente, silencio. Decidí seguir por mi cuenta. Y ahí fue cuando lo vi. Iba trotando hacia la casa de un amigo. Todo normal, excepto por esa sensación constante de estar siendo observado. No era paranoia común. Era dirección. Sabía exactamente desde dónde venía, aunque no hubiera nadie. Hasta que lo hubo. Un sujeto. Recargado en una pared. Inmóvil. Lo vi, y sentía algo que no había sentido ni frente a sicarios. No era miedo. Era rechazo. Algo en él no encajaba con lo humano. Seguí avanzando. Pero cada vez que miraba de reojo, ahí estaba. En otra pared. En otra esquina. Siempre recargado. Siempre observando. Hasta que, en un momento. Estuvo frente a mí. La sonrisa. No era una expresión. Era una deformación. Demasiado amplia. Demasiado fija. Como si no dependiera de músculos reales. Me detuve. Mis audífonos dejaron de sonar. No se apagaron. Simplemente, dejaron de emitir. Me lancé. Instinto. Cuando lo sujeté, no había cuerpo. Fue como abrazar un enjambre. Moscas. Oscuras. Dispersándose. No lo conté. A nadie. Seguimos investigando a las familias. Millonarios. Nadie reclamó. Nadie exigió justicia. Solo uno dijo algo.
Ya sabíamos que esto iba a pasar, mejor déjalo. No sonó a advertencia. Sonó a confirmación. El caso fue cerrado por una instancia superior. Archivado. Sin explicación. Y yo, empeoré. Antes de dormir, escuchaba el concreto crujir, el suelo vibrar. Luces circulares aparecían en las paredes, moviéndose como si siguieran patrones que no lograba entender. Y justo antes de dormir. Un grito. Siempre el mismo. Como si marcara el momento exacto en el que dejaba de estar completamente consciente. Caí en depresión. 2 años. Nada funcionó. Nada. Hasta que cambié algo. No el caso. No la lógica. Sino el enfoque. Empecé a rezar. No por creencia, sino por necesidad. Y poco a poco, el ruido bajó. Las voces se alejaron. El silencio volvió a ser silencio. Hoy estoy bien. Funcional. Tranquilo, dentro de lo posible. Pero hay algo que nunca se fue. A veces. Muy de vez en cuando. Cuando todo está completamente en calma. Siento esa misma segunda capa de sonido. Muy leve. Casi imperceptible. Como si algo siguiera ahí. No esperando que lo investigue, sino que vuelva a escucharlo. Historia número 2. Esto pasó cuando tenía unos 6 o 7 años, pero hay partes que recuerdo con una claridad incómoda, como si no fueran recuerdos, sino algo que se quedó grabado demasiado bien. Nos habíamos mudado desde un campo pequeño al sur de Chile, a una casa en Padre Las Casas. Era un sitio con 3 casas en línea, adelante vivía una abuelita que nos arrendaba. Nosotros estábamos en la del medio. La casa era simple, pero tenía algo raro en su distribución. 2 piezas una frente a la otra, comedor y cocina juntos en un solo espacio, y un pasillo corto que conectaba todo. Ese pasillo no tenía ampolleta. Nunca la tuvo. Siempre estaba en penumbra, incluso de día. Al final del pasillo estaba el baño. No era largo, pero se sentía más largo de lo que era. Ese domingo, eran como las 7 de la tarde, invierno. Afuera ya estaba oscuro. Nosotros estábamos todos en el comedor, con la luz prendida, hablando, tranquilos. Yo quería ir a buscar un cuaderno y un lápiz para dibujar. Mi pieza quedaba al otro lado del pasillo. Compartida con mis hermanas, sin puerta, solo una cortina que se movía apenas con cualquier corriente de aire. Me levanté sin pensar mucho. Entré al pasillo. La luz del comedor alcanzaba a iluminar una parte, pero no todo. Había una zona, justo al lado del baño, donde la luz no llegaba bien. Era como un punto muerto. Y ahí, había algo. No lo vi aparecer. Ya estaba ahí. Una figura. Alta, demasiado alta para el espacio. Negra, pero no como una sombra normal. Era un negro más profundo, como si absorbiera la poca luz que llegaba. No tenía contornos claros, pero se notaba que ocupaba un lugar. No sé si tenía forma de persona. No sé si tenía algo en la cabeza, sombrero, cuernos, no lo puedo definir. Porque lo que más recuerdo, no es cómo se veía. Es lo que se sentía. Una sensación pesada. Densa. Como si el aire en ese punto fuera distinto. Como si no se pudiera respirar igual cerca de eso. Me quedé congelada. Ni siquiera grité al principio. Era como si mi cuerpo no entendiera que estaba viendo, o como si algo me estuviera mirando de vuelta, sin necesidad de moverse. Y entonces, sentí que eso sabía que yo lo estaba viendo. No giró. No hizo nada evidente. Pero hubo un cambio. Como si su atención se enfocara en mí. Ahí reaccioné. Grité lo más fuerte que pude y corrí hacia el comedor. Mis papás ya estaban alertas por el grito. Me abracé a mi papá llorando, intentando explicarle lo que había visto, pero ni siquiera podía describirlo bien. Él fue de inmediato al pasillo. Prendió las luces de las piezas. Revisó el baño. Nada. No había nada. Pero yo no quería mirar. Porque tenía la sensación de que si volvía a ver ese punto oscuro, eso iba a estar ahí otra vez. Esa noche no quise pasar por ese pasillo. Ni sola. Ni acompañada. Y aunque con el tiempo traté de convencerme de que fue imaginación, hay cosas que no encajan. Ese lugar siempre se sintió distinto. Ese punto exacto del pasillo, nunca fue igual. Y lo más inquietante, es que años después, en otra casa completamente diferente, sentí lo mismo. No la misma figura. No la misma forma. Pero sí, esa misma presencia. Ese mismo peso en el aire. Como si aquello
no perteneciera a ese lugar en específico, sino que solo me hubiera encontrado ahí primero. Historia número 3. Mi mejor amigo fue un hermano para mí. Murió en pandemia, con poco más de 20 años. Se fue 6 meses después de su hermana, que murió en un incendio. Desde ahí, todo empezó a sentirse torcido, como si algo en su familia o alrededor se hubiera quebrado. El día que murió, yo ya había tenido el aviso. Esa noche soñé algo que no parecía un sueño. Todo estaba oscuro. No había escenario, no había contexto. Solo podía verme a mí mismo acostado en la cama, como si me estuviera observando desde afuera. Y entonces lo sentí. Una mano, apretando mi antebrazo. Fuerte. No era un toque. No era algo leve. Era una presión real. Firme. Insistente. Intenté moverme, pero no podía. Y lo peor, no era la fuerza. Era la intención. Como si esa mano no solo quisiera despertarme, sino asegurarse de que yo supiera que estaba ahí. Desperté de golpe, con la sensación aún en el brazo. Horas después, en la tarde, llegó el mensaje. Creo que algo le pasó. Revisa su Facebook. No hizo falta más. Cuando confirmé la noticia, algo se rompió. Nunca había llorado así, ni por familiares cercanos, ni por nadie, pero ese día fue distinto. Su mamá me llamó después. Recuerdo una frase, y solo esa se quedó conmigo. Él hablaba mucho de ti, te quería mucho. Esa frase no se fue nunca. Después vino el caos. No pude despedirme en persona por el COVID. No pude cerrar nada. Así que la vida me obligó a hacerlo de otra forma. Problemas con mi pareja. Relaciones del pasado que volvieron. Cosas que había dejado abiertas. Todo regresó al mismo tiempo. Y yo empecé a beber. No por gusto. Por saturación. Fueron 3 semanas. Borrosas. Pero hay algo que recuerdo con demasiada claridad. Porque pasaba siempre. A la misma hora. A las 3 de la mañana. No importaba cuánto hubiera bebido. No importaba si estaba profundamente dormido. Mi cuerpo se despertaba solo. Y ahí empezaba. No abría completamente los ojos. Era ese punto intermedio, donde ves sin ver, y todo se volvía rojo. No un rojo normal, un rojo opaco, denso. Como si estuviera viendo a través de algo, como un filtro viejo, analógico, distorsionado. Y entonces, las voces. No una, muchas. Gente. Diferentes tonos. Diferentes edades. Todos diciendo lo mismo, auxilio. Pero no era una palabra clara. Era desesperación comprimida en sonido. Y después, los golpes. Martillos. Metal contra carne. Cuchillos. Cortes húmedos. Respiraciones agitadas. Gritos que se cortaban a la mitad. No era como escuchar algo desde lejos. Era como si todo estuviera ocurriendo justo al lado mío. Demasiado cerca. Demasiado real. Podía distinguir detalles. El eco. La dirección. La cantidad de personas. Como si mi cerebro estuviera intentando procesar una escena que no estaba viendo. Intentaba moverme. Gritar. Pero mi cuerpo no respondía. Solo podía escuchar. Y esperar. Porque sabía que iba a terminar. Siempre terminaba. De golpe. Silencio. Y yo despertaba. Empapado en sudor. Respirando como si hubiera corrido. Eso pasó durante 3 semanas. Siempre a la misma hora. Siempre igual. Después de los rosarios. Nunca antes. Nunca después. Y eso es lo que no me deja tranquilo. Porque no fue el alcohol. Seguí bebiendo meses después. Y no volvió a pasar. Era como si ese algo hubiera tenido un tiempo específico. Un límite. Muchos me dijeron que eran cosas del duelo. Otros, que habría algo. Que en ese estado, en ese dolor, uno queda expuesto. Yo no sé qué fue. No sé si fue mi mente intentando procesar la pérdida. O si realmente escuché algo que no debía. Pero hay un detalle que nunca conté mucho. Porque es el único que me da miedo de verdad. Entre todas esas voces, hubo una que no pedía ayuda. No gritaba. No sonaba desesperada. Solo estaba ahí. Más baja. Más cerca. Y una de esas noches, juraría,
que dijo mi nombre. Hoy estoy mejor. Tengo una pareja que amo. Estoy reconstruyendo mi vida. Pero a veces, cuando despierto de madrugada por cualquier razón, mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Como si esperara escuchar algo. Como si recordara que hubo un tiempo en el que a las 3 de la mañana no estaba solo. Historia número 4. Me llamo Noah. Tengo 34 años. Y llevo toda mi vida en el mismo lugar, lo suficiente como para saber distinguir cuando algo no encaja. Esto pasó el 14 de octubre de 2022. Lo recuerdo demasiado bien. Esa semana había llovido, el terreno estaba blando, el aire húmedo, de esos que guardan los olores. Y esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, me despertó Thor. Pero no era un ladrido normal. Era un ladrido, contenido. Como si quisiera advertir algo, pero al mismo tiempo no quisiera que eso lo escuchara. Un sonido entre ladrido y gemido. Me levanté molesto, pensando en mapaches otra vez. Me asomé por la ventana. Y ahí supe que no era eso. Canelo, el otro perro, no estaba ladrando. Estaba escondido. Debajo del carro. Temblando. Eso no es normal. Nunca lo ha sido. Me puse los pantalones y salí con la lámpara. Apenas abrí la puerta, el aire cambió. Había un olor. No era solo sangre. Era algo más espeso. Más viejo. Como si lo que olía, no fuera reciente. Caminé hacia el corral y escuché un golpe seco contra la reja. Ahí vi a Lucas, mi hermano. Venía corriendo, agitado, con su propia lámpara. Algo está adentro, me dijo. No gritó. No hizo falta. Nos acercamos. Y mientras más nos acercábamos, el sonido se hacía más claro. No eran pasos. No eran aleteos, era masticar. Húmedo. Desesperado. Como si no hubiera tiempo. Apunté la lámpara y lo vimos. Estaba agachado dentro del gallinero. Pero no como un animal, no como algo que está cazando. Sino como algo que ya decidió quedarse ahí. Su espalda estaba encorvada, los huesos marcados bajo una piel oscura, seca, estirada como si no le perteneciera del todo. Los brazos, demasiado largos. Las manos, no las vi bien, pero no parecían manos. Tenía la cabeza completamente metida dentro del cuerpo de una gallina. La estaba comiendo. Ahí. En el lugar. Sin prisa, pero sin pausa. Como si no existiera nada más. Entonces levantó la cabeza. Y ahí fue donde todo dejó de tener sentido. No tenía rostro. No ojos. No nariz. Solo una apertura, donde debería haber estado la cara. Una boca. Demasiado grande. Llena de dientes irregulares, húmedos, brillando con la luz. Pero lo peor, no fue cómo se veía. Fue que, sabía que estábamos ahí. No giró como un animal. No reaccionó como algo sorprendido. Simplemente, nos ubicó. Como si no necesitara vernos para saber exactamente dónde estábamos. Nos quedamos congelados. Ni un segundo. Pero suficiente. Lucas lanzó una piedra. Y eso, se levantó. Era más alto de lo que parecía. Las piernas, mal formadas. No doblaban bien. Se movían como si no estuvieran hechas para caminar, pero aún así, se movía rápido. Demasiado rápido. Se dirigió hacia la reja. Y no la saltó. No como debería. Fue como si su cuerpo, no terminara de obedecer las reglas normales. Un segundo estaba de este lado. Al siguiente, ya no. Canelo ladró una vez. Una sola. Y se escondió. Thor salió corriendo. La cosa se fue hacia el monte. Pero no se escucharon pasos. No ramas rompiéndose. Nada. Como si el sonido, no lo siguiera. Nos quedamos ahí. En silencio. Mucho tiempo. Revisamos el gallinero, 3 gallinas muertas. Una, abierta completamente. La reja, arrancada. No doblada. Arrancada. Como si algo la hubiera separado sin esfuerzo.
A la mañana siguiente vimos las huellas. O lo que parecían huellas. Alargadas. Dedos separados. No humanas. No de animal. Entraban al monte. Y regresaban. Eso fue lo que más nos dejó pensando. Porque no era algo que pasaba por ahí. Era algo que, iba y venía. Desde entonces, no hemos hablado mucho del tema. Pero cuando lo hacemos, siempre coincidimos en lo mismo. No fue un animal. No fue una persona. Y tampoco parecía perdido, sabía dónde estaba. Sabía lo que hacía. Y lo que más me inquieta, es que esa noche no parecía estar cazando. Parecía, estar acostumbrado. Ahora, cada vez que Thor ladra en la madrugada, ya no me molesta. Me despierto de inmediato. Y no por enojo, sino porque hay una parte de mí, que sabe, que si vuelve, no va a hacer ruido para avisar.